Hoy quiero contarte acerca de un hombre cuya vida fue transformada de manera radical por el poder de Dios, y cuyo impacto sigue resonando siglos después. Su historia está marcada por una transformación tan poderosa que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. De ser el perseguidor implacable de los primeros cristianos, pasó a ser el apóstol que llevó el mensaje de Jesús a todos los rincones del Imperio Romano. Esta es una historia de redención y propósito, un ejemplo de cómo un encuentro con Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Aquí presentamos el relato de cómo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, y de cómo su vida y enseñanzas siguen inspirando a millones alrededor del mundo. Saulo de Tarso nació en una ciudad próspera, Tarso, ubicada en lo que hoy es Turquía. Provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín y tenía la ciudadanía romana, algo que le otorgaba ciertos privilegios y oportunidades. Desde joven, Saulo mostró una gran capacidad intelectual y con el tiempo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Su conocimiento de la ley era profundo y su celo por las tradiciones judías inquebrantable. Para Saulo, la llegada de los seguidores de Jesús representaba una amenaza directa al judaísmo que él tanto amaba, y con esa mentalidad se convirtió en uno de los perseguidores más implacables de la naciente comunidad cristiana. Saulo no escatimaba esfuerzos para acabar con lo que él consideraba una herejía. Viajaba de ciudad en ciudad, buscando a los seguidores del camino para arrestarlos y llevarlos a juicio. Pero todo cambió un día, cuando en su camino hacia Damasco, con cartas en mano para perseguir a los cristianos de esa ciudad, fue derribado por una luz intensa del cielo. Una voz resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz era la de Jesús mismo. Saulo cayó al suelo, ciego y aturdido, y en ese instante entendió que el Cristo resucitado al que perseguía era el verdadero Mesías. Durante 3 días estuvo sin ver, ayunando y orando, hasta que un discípulo llamado Ananías, siguiendo las instrucciones de Dios, fue a verlo y oró por él. Saulo recuperó la vista y fue bautizado, y en ese momento su vida cambió para siempre. Después de su conversión, Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzó a predicar sobre Jesús, el mismo al que antes había intentado destruir. Su pasión y conocimiento de la ley lo convirtieron en un predicador formidable, pero también en un blanco de los mismos judíos que antes habían sido sus aliados. Al principio, muchos de los seguidores de Cristo no confiaban en él, pues el recuerdo de su persecución aún estaba fresco en sus corazones. Pero con el tiempo, el cambio genuino en Pablo se hizo evidente. Fue recibido por la comunidad y se unió a los apóstoles en la misión de llevar el evangelio a todas partes. Pablo viajó extensamente, recorriendo ciudades y regiones en Asia Menor, Grecia y hasta Roma. Cada ciudad era un nuevo campo de misión, un lugar donde predicar la buena noticia del evangelio. No había desafío que lo detuviera, desde naufragios hasta encarcelamientos, pasando por la oposición de judíos y gentiles. Pablo se mantenía firme en su misión. A menudo trabajaba como fabricante de tiendas para sostenerse y no ser una carga para los nuevos creyentes. Su dedicación era absoluta, y su amor por Cristo lo llevaba a enfrentar cualquier adversidad con una fe inquebrantable. Pablo tenía una profesión que también le permitía sostenerse durante sus viajes misioneros. Era fabricante de tiendas o carpas. Este oficio, aprendido desde joven, le permitía tener independencia económica y evitar ser una carga para las comunidades que visitaba. Era un trabajo humilde, pero a través de él, Pablo demostraba que el ministerio no estaba separado del trabajo diario, y que cualquier tarea podía ser hecha para la gloria de Dios. Pablo sabía que su vida ya no le pertenecía a él, sino a Jesús, y estaba dispuesto a entregarlo todo por la causa del evangelio. En una ocasión, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. En otra, fue arrestado junto con Silas y encarcelado en Filipos, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la noche. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas de las celdas y desatando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, desesperado, estuvo a punto de quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron y fueron bautizados. Estos eran los milagros que acompañaban la vida de Pablo. Donde otros veían desesperación, él veía oportunidades para mostrar el poder y el amor de Dios. Pablo también era un hombre de letras. De los 27 libros del Nuevo Testamento,
Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. 13 son atribuidos a él. Sus cartas, dirigidas a las diferentes comunidades cristianas que había fundado o visitado, eran una mezcla de enseñanza, corrección y ánimo. En ellas abordaba temas fundamentales para la fe cristiana: la gracia, la justificación por la fe, la unidad del cuerpo de Cristo, el amor incondicional y la esperanza de la resurrección. Estas cartas no solo fueron fundamentales para las iglesias de su tiempo, sino que también han sido una guía inestimable para los creyentes de todas las épocas. Sus palabras reflejan la profundidad de su comprensión del Evangelio y su deseo de que todos lleguen a conocer el amor de Dios. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pablo fue su viaje a Atenas, donde se enfrentó a los filósofos en el Areópago. Allí, rodeado de las mentes más brillantes de su época, Pablo presentó el Evangelio de una manera que pudiera resonar con ellos. Les habló del Dios desconocido, al que adoraban sin conocerlo, y les explicó que este Dios era el creador de todo, y que había resucitado a Jesús de entre los muertos. Algunos se burlaron de él, pero otros creyeron y se unieron a la fe. Este evento demuestra la capacidad de Pablo para adaptarse a su audiencia, para presentar el mensaje de salvación de una manera que pudiera ser entendida y aceptada por personas de diferentes trasfondos culturales. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó múltiples arrestos. La ciudadanía romana que poseía le dio la posibilidad de apelar directamente al emperador, y fue así como terminó en Roma, la capital del imperio. Allí, aunque estaba bajo arresto domiciliario, continuó predicando y recibiendo a todos los que querían escuchar sobre el reino de Dios. La vida de Pablo era un ejemplo viviente de lo que él mismo enseñaba, que, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Incluso en medio de las cadenas, su espíritu era libre, y su mensaje seguía transformando vidas. Pablo también entendió que el Evangelio debía llegar a los gentiles, a aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel. Fue uno de los primeros en predicar a los no judíos, rompiendo así las barreras culturales y religiosas que habían separado a la humanidad durante siglos. Esto no siempre fue fácil, pues incluso dentro de la comunidad cristiana había quienes se resistían a aceptar que el mensaje de Cristo fuera para todos. Pero Pablo, con la convicción que le daba su llamado divino, continuó adelante, llevando la luz del Evangelio a lugares donde nunca antes se había escuchado. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, en gran parte debido al impacto del ministerio de Pablo y de aquellos que trabajaban junto a él. Pablo se embarcó en 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron a ciudades como Corinto, Éfeso, Tesalónica y muchas otras. Cada uno de estos viajes estaba lleno de desafíos, peligros en el mar, ataques de enemigos, enfermedades y noches sin dormir. Pero cada vez que parecía que las fuerzas se le agotaban, Pablo encontraba nuevas energías en la fe y en la misión que le había sido encomendada. En Corinto, pasó 1 año y medio enseñando a la gente sobre Jesús y estableciendo una iglesia que sería fundamental para la expansión del cristianismo en Grecia. En Éfeso, predicó durante 2 años, y a través de su ministerio, muchas personas en la provincia de Asia llegaron a conocer a Cristo. En sus cartas, Pablo escribió sobre las dificultades que enfrentaba, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. Pero también escribió sobre la alegría de ver a otros llegar a la fe, de ver cómo comunidades enteras eran transformadas por el Evangelio. Su carta a los romanos es considerada una de las obras teológicas más profundas de la historia, donde explica la justicia de Dios, la necesidad de la salvación y la maravilla de la gracia divina. Para Pablo, todo se trataba de Jesús, de su sacrificio, de su resurrección y del poder transformador que él ofrecía a todos los que creyeran. Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Pablo fue cuando regresó a Jerusalén, a pesar de que sabía que allí lo esperaban dificultades. Fue advertido por el Espíritu Santo a través de profetas y amigos que sería arrestado, pero él respondió: «Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús».
En Jerusalén, fue arrestado y llevado de juicio en juicio, pasando de una autoridad a otra, hasta que finalmente apeló al emperador y fue enviado a Roma. Incluso en el viaje hacia Roma, Pablo experimentó un naufragio, pero su fe nunca titubeó, y continuó dando testimonio de Jesús a todos los que estaban a su alrededor, incluso en medio de la tormenta. Finalmente, después de años de ministerio y de plantar iglesias en todo el Imperio Romano, Pablo fue arrestado por última vez y llevado nuevamente a Roma. Según la tradición cristiana, fue allí donde entregó su vida por el Evangelio. Se cree que fue decapitado bajo el mandato del emperador Nerón, y aunque su vida terrenal llegó a su fin, el impacto de su ministerio sigue vivo hasta hoy. Pablo no solo dejó un legado de cartas y enseñanzas, sino un ejemplo de entrega total, de fe inquebrantable y de amor por la misión que Dios le había encomendado. La historia del apóstol Pablo es una historia de transformación, de redención y de misión. Nos enseña que Dios puede usar nuestras vidas, sin importar nuestro pasado, para hacer cosas extraordinarias. Pablo pasó de ser un enemigo acérrimo del cristianismo a un ferviente defensor y proclamador de la verdad del Evangelio. Esto nos muestra que, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán alejados nos encontremos de Dios, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo cuando respondemos a su llamado. Pablo nos muestra que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestras propias ambiciones y que cuando entregamos nuestras vidas a Él, somos capaces de impactar a generaciones. La entrega total de Pablo, su fe inquebrantable y su disposición para llevar el mensaje de Cristo, a pesar de todas las adversidades, son un ejemplo vivo de lo que significa servir a Dios con pasión. Que su ejemplo nos inspire a vivir con el mismo fervor, dedicación y amor que Él tuvo por Cristo, confiando en que Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas si nos rendimos por completo a su voluntad. Érase una vez, en los primeros años del cristianismo, un hombre llamado Tito, un compañero de confianza del apóstol Pablo. Tito no era judío, sino un griego, un gentil convertido que abrazó la fe cristiana con profunda convicción. Aunque no se menciona su juventud en detalle, sabemos que fue uno de los primeros gentiles en aceptar el mensaje de Cristo, un testimonio viviente de que la salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Pablo se refería a Tito como «mi verdadero hijo en nuestra fe común», lo que demuestra la estrecha relación espiritual que los unía. Desde el principio, Tito destacó por su carácter firme, su lealtad y su pasión por el Evangelio, convirtiéndose en un ayudante cercano a Pablo. En la iglesia de Corinto, fue enviado como representante de Pablo, y desde entonces jugó un papel clave en la consolidación del cristianismo en diferentes regiones. Y todos los días, Tito trabajaba incansablemente al servicio de Cristo, respondiendo a la llamada del ministerio con valentía y dedicación. Después de ganarse la confianza del apóstol Pablo, se le encomendó una misión crucial: ir a la isla de Creta, una tierra conocida por su difícil cultura y la corrupción moral de sus habitantes. Pablo había comenzado a plantar iglesias allí, pero aún quedaba mucho por hacer, y las iglesias estaban desorganizadas, sin líderes fuertes y llenas de falsos maestros que confundían a los nuevos creyentes. Con firmeza y convicción, Tito aceptó el desafío. Su tarea era monumental: organizar las iglesias, establecer ancianos y corregir errores doctrinales. Cada día, Tito caminaba por los caminos polvorientos de Creta, enfrentándose a una cultura hostil, pero sin perder de vista su misión. Visitaba las casas de los creyentes, les enseñaba cómo debían vivir de manera piadosa y les instruía sobre cómo debían resistir las tentaciones del mundo que los rodeaba. La rutina de Tito no era fácil, pues sabía que su misión no solo consistía en enseñar, sino en formar un liderazgo sólido que pudiera guiar a las iglesias hacia el futuro. En medio de una cultura moralmente quebrantada, Tito se levantaba como un líder, un pastor valiente que debía alinear el corazón de los creyentes con las enseñanzas del Evangelio. Pero sabía que cada día enfrentaría nuevos desafíos, falsos maestros que distorsionaban la verdad, y el peso de la responsabilidad de guiar a las iglesias hacia una fe firme y duradera. Hasta que un día, Tito se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su ministerio en Creta. Las iglesias que debía organizar estaban plagadas de falsas doctrinas y enseñanzas corruptas. Falsos maestros habían infiltrado las congregaciones, desviando a los creyentes de la verdad y creando divisiones. Era el momento de actuar con firmeza. Tito, consciente de la gravedad de la situación,
decidió confrontar de manera directa a aquellos que estaban propagando el error. Este era el punto donde su carácter, su fe y su liderazgo serían puestos a prueba. Pablo le instruyó a predicar la sana doctrina, enseñando a los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo en sus creencias, sino en su conducta diaria. Debía corregir los errores, pero también enseñar a los creyentes a vivir de manera piadosa, en medio de una cultura que no compartía sus valores. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. Tito debía hablar con autoridad, instruir a los ancianos a ser sobrios y dignos, a las mujeres a enseñar el bien, y a los jóvenes a ser íntegros y respetuosos. Además, debía corregir a los esclavos, mostrándoles que, aunque estuvieran en una posición difícil, podían glorificar a Dios con su servicio. Este fue el momento decisivo para Tito, donde la responsabilidad de mantener la integridad de la fe y confrontar las mentiras estaba sobre sus hombros. Sabía que debía ser valiente, porque el destino espiritual de las iglesias de Creta dependía de su capacidad para liderar con verdad y discernimiento. Y por eso, tras su firme intervención, Tito comenzó a instruir a la iglesia en Creta sobre cómo debían comportarse no solo dentro de sus congregaciones, sino también en la sociedad. Las enseñanzas de Tito no se limitaron a corregir la doctrina, sino a moldear el carácter de los creyentes, mostrando cómo debían vivir de acuerdo con su fe en Cristo. Les enseñó a ser buenos ciudadanos, a obedecer a las autoridades y a ser siempre respetuosos. Les recordaba que como seguidores de Cristo debían ser un ejemplo de humildad, paz y bondad, en medio de una cultura corrupta y desafiante. Tito insistió en que evitaran disputas y conflictos innecesarios para que su testimonio fuera irreprochable ante los ojos del mundo. Gracias a su liderazgo, la iglesia de Creta comenzó a transformarse. Los creyentes, inspirados por la enseñanza de Tito, se volvieron conscientes de su papel como representantes del Evangelio, no solo en lo que predicaban, sino en cómo vivían, reflejando el carácter de Cristo. La iglesia, que antes había sido sacudida por divisiones y falsas enseñanzas, ahora empezaba a brillar como una comunidad de fe sólida y unida, capaz de impactar a la sociedad que la rodeaba, hasta que finalmente Tito se encontró ante una decisión crucial en su misión en Creta: confrontar directamente a los que persistían en sembrar división y confusión. Algunos maestros continuaban enseñando doctrinas falsas y participando en debates inútiles sobre genealogías y la ley, provocando divisiones entre los creyentes. Pablo le había dado instrucciones claras: evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates sobre la ley, porque son vanas y sin provecho. Para proteger la salud espiritual de la iglesia, Tito debía tomar una postura firme y evitar que estos falsos maestros desviaran a los creyentes de la verdad. La situación era delicada, ya que, a pesar de haber sido advertidos, algunos continuaban promoviendo disputas. Tito debía enfrentarlos, y si no corregían su camino, Pablo le ordenó rechazar a aquellos que persistieran en causar divisiones, diciendo: al tal, deséchalo, sabiendo que se ha pervertido y peca, condenándose a sí mismo. Este fue un momento decisivo en la misión de Tito. Con valentía y discernimiento, confrontó a los responsables de la discordia, protegiendo la unidad y pureza de la iglesia. Al hacerlo, aseguró que los creyentes permanecieran enfocados en la verdad del Evangelio, lejos de distracciones destructivas y guiados por la enseñanza sana y firme que él había establecido. Y desde ese día, habiendo cumplido su misión en Creta, Tito no detuvo su labor. Tras consolidar el liderazgo y restaurar la paz en las iglesias, Tito siguió sirviendo con fidelidad. Su nombre era reconocido como el de un líder firme, un pastor que enfrentó grandes desafíos y salió victorioso. Pablo, consciente del valor de su compañero, lo mencionó en sus cartas, revelando que Tito había sido enviado a nuevas tierras, como Dalmacia, para llevar la luz del Evangelio aún más lejos. No había descanso en la vida de Tito. Su misión continuaba, expandiendo el reino de Dios más allá de las islas, alcanzando corazones en lugares remotos. El trabajo de Tito en Creta no fue en vano. Las iglesias permanecieron firmes,
Los ancianos que él había nombrado guiaban con sabiduría, y el espíritu de las enseñanzas de Tito seguía vivo entre los creyentes. Aunque Tito había partido, su legado quedó sembrado en el corazón de las iglesias, mientras él seguía adelante, llevando la verdad del Evangelio a nuevos horizontes. La historia de Tito nos deja una profunda lección sobre el valor del liderazgo fiel y la enseñanza sólida. A lo largo de su vida, Tito demostró que la verdadera sabiduría y fuerza provienen de Dios, y que liderar con verdad y firmeza es esencial para mantener la integridad del pueblo de Dios. En medio de desafíos, falsos maestros y divisiones, Tito se mantuvo fiel, guiando a las iglesias no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. La carta que Pablo le escribió nos enseña que la gracia de Dios que trae salvación nos enseña a vivir vidas piadosas, alejándonos de lo impío y preparándonos para la venida gloriosa de Cristo. Tito encarnó esa enseñanza, instruyendo a los creyentes a ser modelos de buenas obras y a vivir de acuerdo con la gracia que habían recibido. Esta historia nos recuerda que el liderazgo basado en la verdad no solo fortalece a la Iglesia, sino que también es un reflejo del amor y el propósito de Dios en el mundo. Tito fue un ejemplo de cómo, al seguir a Cristo con fidelidad, uno puede impactar profundamente a otros y ayudar a construir un legado duradero de fe y buenas obras, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador. Si te ha inspirado la dedicación y valentía de Tito, quien enfrentó falsos maestros y guió a la Iglesia hacia la verdad con sabiduría y fe, dale me gusta y suscríbete. Acompáñanos en este viaje por relatos llenos de fe, perseverancia y transformación. Comparte este mensaje para que otros también conozcan la importancia de un liderazgo firme en la fe y el poder del Evangelio en tiempos de desafío. Únete a nuestra comunidad y mantente conectado para más historias que inspiran.